Hablaremos ahora del reconocimiento jurídico de la Iglesia. En lo que se refiere a las relaciones entre el Estado y las iglesias, la Constitución de 1917 consagra el principio de supremacía del primero sobre las segundas, en el cual se sustenta la relación que ha de haber entre el Estado mexicano y las iglesias, cualquiera que sea su credo religioso. El texto constitucional contiene la regulación que sobre votos monásticos, libertad de creencias, culto externo, enseñanza laica, propiedad de las corporaciones religiosas y participación en los órganos de gobierno ha de aplicarse a las instituciones denominadas iglesias. En ella, no solo no se admite la existencia de materias en las que la competencia sería mixta, esto es, en la que participarán conjuntamente el Estado y las iglesias, sino que incluso se niega la personalidad jurídica a estas, limitándose a reconocerle su facultad pastoral. El principio de la supremacía del Estado sobre las iglesias forma parte de las decisiones políticas fundamentales, y la regulación sobre esta materia ha sido severamente cuestionada por la Iglesia Católica, desde la promulgación de la Carta Magna. Sin embargo, no ha sido reformado, lo que es de suyo significativo en un país en el que, por un lado, la Constitución se modifica con frecuencia y, por el otro, tuvo como religión de Estado, a lo largo de más de 300 años, a la católica. En la actualidad, el principio vuelve a ser cuestionado, sobre todo por la jerarquía eclesiástica católica. Si, como parece, las condiciones actuales aconsejan su revisión, conviene recordar las líneas fundamentales de su evolución en nuestro país, para ver en qué medida pueden servir para encontrar soluciones afines a nuestra tradición jurídica. La pugna de la Iglesia Católica por obtener mejores condiciones y sus estrategias para incidir como actor en la vida cotidiana condujeron a un acercamiento con el Ejecutivo, que se profundizó con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y cuyas consecuencias se materializaron con las reformas constitucionales en ese mismo periodo. Ahora, las modificaciones a los artículos 3º, 5º, 27 y 130 fueron significativas para la posición de la Iglesia Católica en tres sentidos. Primero, la posibilidad de incidir en la educación mediante servicios privados, sujetándose a menos restricciones estatales. Segundo, la legalidad de sus propiedades y su administración, cuya importancia radica en la liberación de los controles estatales sobre las posesiones de la institución religiosa. Y por último, su personalidad jurídica, que implica el reconocimiento de las capacidades de la Iglesia Católica y, por consiguiente, su libertad de acción conforme a lo que dicta la ley. Hola, soy Frida Arroyo y yo les hablaré acerca del tema de la ampliación de derechos y el multiculturalismo, enfocándome más y yéndome específicamente al reconocimiento que hubo a la Iglesia jurídicamente y a los pueblos originarios. Estoy complementando la información antes ya dada por mi compañero Francisco. Es importante señalar la ley de asociaciones religiosas y de culto público. Esta nueva ley, que fue publicada en el Diario de la Gaceta Oficial de la Federación el 15 de julio de 1992 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, es una ley donde hay artículos vinculados directamente con esto que fue el reconocimiento jurídico de la Iglesia. Vamos a empezar por el artículo 6. En el artículo 6 se nos señala que la Iglesia y las agrupaciones religiosas tendrán capacidad jurídica, personalidad jurídica, que esto va a ser, pues se van a tener que convertir en lo que nosotros llamamos asociaciones, que van a ser asociaciones religiosas. Para esto, para que tengan esta personalidad, se deben de registrar ante la Secretaría de Gobernación, pero es un registro constitutivo, donde ellas van a aceptar los términos de esta ley y estas asociaciones religiosas van a tener sus propias maneras de regirse. Estas son internamente. Por ejemplo, aquí dice que algo importante. Se regirán internamente por sus propios estatutos, los que contendrán las bases fundamentales de la doctrina o cuerpos de creencias, como en el caso de las actividades y divisiones internas que ellas pertenezcan. Cuando hablamos de esto es que las entidades donde estén estas asociaciones religiosas es que ellas van a delimitar y van a dar la manera de cómo se van a elegir y cómo va a ser su forma de desarrollo dentro de esta asociación. Es todo interno, entonces ahí no hay nadie que
se involucre directamente. Claro, esto es importante en el artículo 6. También dice que al final van a poder gozar de la personalidad jurídica si hacen todo esto, ¿verdad? Y que todo debe estar en términos de ley. En el artículo, ya les había mencionado, este no es el primer artículo con el que se relaciona, también se relaciona con el artículo 8 y 9, pero en el artículo 8 y 9 se aborda más sobre la licitud que éstas deben de tener. Por ejemplo, se nos señala que deben de estar sujetas siempre a la Constitución y a las leyes que emanen, y deben de respetar las instituciones del país. Esto es, como ya antes lo hemos visto, que no debe de afectar al interés público ni a derechos de terceros. También nos señala algo importante este artículo 8, que no deben de tener un fin preponderantemente económico, o sea, no debe de haber fines de lucro para que esta asociación religiosa tenga que desarrollarse. Buenas tardes compañeros, yo soy Efraín Pineda y conmigo vamos a hablar sobre el reconocimiento jurídico de la Iglesia y los pueblos originarios. El reconocimiento jurídico de la Iglesia está estipulado en la Constitución de 1917, en donde se establece la supremacía estatal sobre la Iglesia y se sustentan las relaciones que existen entre ambos, como lo son los votos monásticos y la educación laica. La pugna de la Iglesia sobre el Estado durante el sexenio de Carlos Salinas tuvo como consecuencia la reforma de los artículos 3, 5, 27 y 130 constitucionales, y poniendo como ejemplo en el artículo 8 constitucional, se establece que la Iglesia tiene que acatarse a las leyes de la Constitución y a las leyes que emanan. Para hablar de los pueblos originarios es necesario preguntarnos ¿qué es el derecho indígena? Y el derecho indígena es el conjunto de concepciones y prácticas consuetudinarias que organizan la vida interna de los pueblos originarios, es decir, de aquellos que sufrieron un proceso de... También podemos preguntarnos qué reconocimiento tiene el derecho indígena en el derecho positivo mexicano. Y la ley federal, en su artículo 2, reconoce los sistemas normativos de los pueblos indígenas, así como sus tribunales como un órgano del poder judicial. No debemos olvidar la influencia indígena y religiosa que tenemos hasta la actualidad, pues gracias a la mezcla de estas variantes encontramos festividades tan bonitas como la recién pasada Día de Muertos, y también gracias al reconocimiento de ambos sectores en las leyes podemos encontrar convivencias tan sanas como las que se viven en el centro de Coyoacán. Buenas tardes compañeros, el tema del que les hablaré es el siguiente: Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena son aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Claro, conforme a un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, tomando en cuenta el derecho humano de los pueblos y comunidades indígenas. A continuación, leeré un par de artículos que son de suma importancia para la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca. Artículo 4. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho social a determinar libremente su existencia como tales, y a que en la ley y en la práctica se les reconozca esa forma de identidad social y cultural. Asimismo, tiene derecho social a determinar, conforme a la tradición de cada uno, su propia composición y a ejercer con autonomía todos los derechos que esta ley reconoce a dichos pueblos y comunidades. Artículo 19. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho social a mantener y desarrollar sus propias identidades, incluyendo el derecho a identificarse a sí mismos y a ser reconocidos como tales. También hay que destacar el artículo 2 constitucional, donde se encuentra el siguiente fragmento: aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conserven sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, el cual reconoce a la nación mexicana como pluricultural, cuyo sustento originalmente son los pueblos indígenas. Estos artículos se hicieron con el propósito de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad en conformidad con sus tradiciones y normas internas, sin dejar de lado los sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, estando sujetos a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. Yo les voy a hablar de la ampliación de los derechos de minorías, pero para poder entender este tema hay que saber lo que es una minoría. La minoría es un grupo de ciudadanos dentro de un estado dotadas de características étnicas, religiosas o económicas que se diferencian del resto de la sociedad.
Estas son solidarias entre sí y tienden a tener una igualdad de hecho y de derecho con la mayoría de la población. Ahora, la terminología de los derechos de minorías tienen diferentes acepciones, incluso legales, como pueden ser los derechos dotados para cada uno de los individuos que pertenecen a un grupo minoritario de nuestra sociedad, como pueden ser las mujeres solteras, los niños, las niñas, los ancianos o incluso los homosexuales. En la Declaración de la ONU hace referencia a estos derechos minoritarios y fue adoptada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1992. En su artículo primero nos señala sobre las obligaciones que tiene el Estado para defender los derechos minoritarios, los derechos de los individuos que pertenecen a estos grupos minoritarios, de igual manera a los derechos consagrados que tienen cada uno de estos individuos en el derecho internacional. Ahora, ¿qué son las minorías con arreglo al derecho internacional? No hay una definición internacional en la que se señale qué grupos pertenecen a una minoría. Algunos subrayan que deben tener factores objetivos, como pueden ser una lengua, una etnia, una religión, que los haga diferentes, y otros dicen que tienen que tener factores subjetivos. Estos quieren decir que las personas que pertenecen a estos grupos señalen que son pertenecientes a un grupo minoritario. ¿Qué son los derechos humanos de las minorías étnicas? Los derechos humanos son universales, civiles, políticos, sociales y culturales, que pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a los miembros de las minorías. Los miembros de las minorías étnicas deben gozar de la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en términos iguales, junto con los otros en sociedad, sin discriminación en ningún tipo. Las minorías étnicas, los individuos pertenecen a las minorías étnicas y las minorías étnicas son grupos también que gozan de ciertos derechos humanos, específicamente ligados a su estatus étnico, incluyendo su derecho a mantener y disfrutar su cultura, su religión y libres de discriminación. Los derechos humanos en cuestión de las minorías se encuentran específicamente ubicadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en pactos internacionales, en la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en la Convención de los Derechos de Niños, en la Declaración de los Derechos de Personas pertenecientes a las minorías nacionales, a las étnicas, religiosas o idiomáticas y otras ampliamente adheridas a los tratados y declaraciones internacionales. El derecho de minorías incluye que no debe haber discriminación, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, origen, nacionalidad, étnico, idioma, religión, nacimiento u otro estatus, el cual tenga el propósito o de afectar o deteriorar el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales. Bueno, sí, no hace falta decir mi nombre porque ya tuvieron 2 meses para aprendérselo y... No es cierto. Bueno, me llamo Luis Javier. Mi compañera Sofía y yo les vamos a hablar sobre el último punto que aborda el plan de estudios de la materia de Historia del Derecho Mexicano, 10.3.3 para ser exactos. Con permiso y buenas tardes. Bueno, primero, para entender derecho y género, definamos qué es derecho. Yo creo que para mí esta definición, y para todos ustedes, yo creo que es como la más aceptada y un poquito más, la más completa, que nos dice el profesor Miguel Villoro Toranzo, y también en nuestra clase de acto jurídico. ¿Cómo estás? Que es un sistema racional de normas sociales, de conductas declaradas obligatorias por la autoridad competente, por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Y género... Bueno, y género es una categoría que se utiliza para analizar cómo en una sociedad se construye y representa la diferencia sexual. Por lo tanto, el concepto de género alude a las formas históricas y socioculturales en que el hombre y mujer interactúan y dividen sus funciones. El problema de desigualdad social entre mujeres y hombres debe tener una base legal para su combate. Como ya sabemos, el concepto de derecho es muy amplio y aún no se tiene como una definición exacta para definir al derecho, que incluye las propias leyes, que se incorporan a nuestra vida a través de nuestras relaciones humanas que tenemos con otros seres humanos de nuestra misma sociedad.
Si la fraternidad es muy importante, pero la falta de la solidaridad hacia las mujeres para incluirlas en la refundición del contrato social, con esto ya para que yo concluya y los deje con mi compañera Sofía, no queda duda que el derecho juega un papel muy importante para la defensoría de los derechos humanos y constitucionales de las mujeres, ya que desde tiempos pasados las mujeres han luchado por que se respeten sus derechos y se les dé un trato igual. Por ello, se puede involucrar a los futuros profesionales del derecho en la promoción, creación y aplicación de las leyes desde la perspectiva de género, es decir, a través de una conciencia que no sea discriminatoria, ya que hoy en día no es grato discriminar a una mujer, ya que las mujeres ahora tienen un papel muy importante en nuestra sociedad. Hola, soy Sofía y les voy a hablar del género y el derecho en México. México ha alcanzado un avance significativo para lograr los derechos de las mujeres y la igualdad de género, esto en 3 principales áreas a nivel federal. El fortalecimiento del derecho interno para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, una fuerte institucionalidad de género y el incremento de los recursos públicos etiquetados a la igualdad de género. En 1979, la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en la mujer, que entró en vigor en 1981, fijando una pauta internacional para esclarecer el concepto de igualdad entre mujeres y hombres. En el ámbito del principio de no discriminación, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece la responsabilidad del Estado con la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, proveyendo que deben eliminarse los obstáculos que impiden el ejercicio de estos. El Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres plasma el compromiso de los poderes federales, ejecutivo, legislativo y judicial, así como de las personas titulares de los gobiernos de las entidades federativas, para dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, así como la eliminación de cualquier tipo y modalidad de violencia hacia las mujeres. En las entidades federativas existe un avance significativo al publicarse en la mayoría de ellas un cuerpo normativo con relación al derecho a una vida libre de violencia, la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación, que vinculan una coordinación interinstitucional entre los gobiernos de las entidades federativas y los gobiernos municipales. A pesar de todos estos avances, el logro de una igualdad de género en México se enfrenta con muchos desafíos estructurales, caracterizados por una brecha persistente entre la igualdad formal y sustantiva en todas las áreas de desarrollo. Esto quiere decir que existe una brecha de implementación entre lo que está estipulado en las leyes, planes, programas y presupuestos sobre derechos de las mujeres y el grado de cumplimiento de los derechos de las mujeres en la práctica y en sus vidas diarias.